Quiero ver un mundo en el que ya no utilicemos y maltratemos a los animales como lo hacemos hoy en día, en el que no utilicemos animales en la investigación médica, en el que dejemos de tener animales para el consumo en jaulas diminutas, con las patas temblorosas, llenos de hormonas y antibióticos. Jane Goodall dedicó toda su vida a luchar por los derechos de los animales y a la conservación de la naturaleza. Por desgracia, aquello a lo que dedicó su vida la llevaría a la muerte. Tenemos los detalles y son horribles. El video viral. El video viral se difundió por Internet con una rapidez que resultó impactante y, al mismo tiempo, inquietantemente inevitable, ya que la vida de Jane Goodall siempre se había definido por su proximidad a los animales y durante décadas la línea divisoria entre la admiración, la coexistencia y el peligro se había vuelto cada vez más difusa. El nuevo video, publicado sin previo aviso, a finales de septiembre de 2025, supuestamente mostraba a Goodall rodeada de chimpancés durante lo que parecía ser una de sus últimas excursiones de campo, antes de su muerte, el 1 de octubre. Las afirmaciones que acompañaban al video, que la querida primatóloga había sido atacada por los mismos animales a los que había dedicado su vida a proteger, desataron una tormenta de especulaciones, incredulidad e indignación. Por un lado, estaban los que insistían en que el clip era auténtico, prueba de que el vínculo de Goodall con los chimpancés siempre había conllevado riesgos ocultos. Por otro, los defensores argumentaban que estaba editado de forma selectiva, era engañoso y estaba diseñado para sensacionalizar a una mujer cuyos últimos días ya estaban marcados por la fragilidad y el agotamiento. El hecho era que, para millones de personas que se desplazaban por sus feeds, el simple titular, Jane Goodall, atacada antes de morir, era más que suficiente para destrozar la serena mitología construida en torno a su nombre. La difusión viral fue instantánea, porque Jane Goodall no era simplemente una científica, sino un icono mundial, venerada tanto por su fuerza intelectual como por su brújula moral. Ver su legado replanteado en términos tan violentos era como presenciar el colapso de una figura intocable. Lo que dio intensidad a la narrativa fue el momento en que se produjo. Goodall había fallecido solo unos días antes, y el Jane Goodall Institute confirmó que había fallecido por causas naturales a la edad de 91 años mientras estaba de gira por California, todavía dando conferencias, todavía luchando por difundir su mensaje de esperanza. En enero de ese mismo año, había sido galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad, lo que consolidó su papel no solo como la primatóloga más famosa de la historia, sino como símbolo de resistencia, activismo y sabiduría. Su muerte desencadenó una avalancha de homenajes por parte de científicos, jefes de Estado y ciudadanos de a pie, pero la aparición de las imágenes alteró radicalmente el tono de la conversación. Ahora, en lugar de centrarse únicamente en su medio siglo de descubrimientos, desde el uso de herramientas por parte de los chimpancés hasta la variación cultural, la gente debatía si sus últimos momentos se vieron ensombrecidos por la oscura verdad que ella siempre había reconocido. Los chimpancés no están domesticados, no son seguros, y vivir entre ellos siempre había sido una apuesta arriesgada. El arco narrativo de la vida de Goodall parecía haberse cerrado sobre sí mismo. Comenzó como una joven intrépida que se adentró en la selva tanzana en 1960 y terminó, al menos en la imaginación popular, siendo atacada por la misma selva que pasó décadas humanizando. Para comprender el impacto de estas imágenes, hay que recordar con qué cuidado Goodall construyó su carrera en torno al desmantelamiento de la idea de separación entre humanos y animales. En sus primeros trabajos en Gombe Stream, fue criticada por dar nombres a los chimpancés en lugar de números, por describir sus personalidades en términos humanos y por atribuirles emociones como el dolor, la alegría, los celos y el amor. Pero su persistencia junto con su rigor científico obligó al mundo a aceptar que estos rasgos no eran proyecciones, sino realidades observables y documentables. La observación en 1960 de David Greybeard, arrancando hojas de una ramita para pescar termitas, redefinió la propia humanidad, lo que llevó a Louis Leakey a declarar que o bien tenía que cambiar la definición de herramienta, la definición de hombre o el estatus de los chimpancés. A lo largo de las décadas, Goodall reveló más cosas. Registró la caza cooperativa, la violencia estratégica durante la infame Guerra de 4 años y actos de empatía, como la adopción de huérfanos por parte de adultos no emparentados. Para el público, este trabajo siempre se presentó con un tono de armonía, como si los chimpancés fueran una familia extensa. Pero oculto en sus observaciones, había un hilo inconfundible de peligro.
Había presenciado violentas luchas por el dominio, brutales asesinatos y redadas coordinadas. Ella misma admitió que los chimpancés podían ser aterradores, impredecibles y capaces de una agresividad equiparable a la de los humanos. Así, cuando las nuevas imágenes circularon por Internet, mostrándola en medio de un grupo de chimpancés en lo que parecía un caos creciente, a los espectadores les pareció plausible porque conectaba con la doble realidad que ella siempre había presentado. Los chimpancés son maravillosamente parecidos a nosotros y, por esa misma razón, son a la vez cariñosos y violentos. Los clips de Goodall, hablando con sus propias palabras, insertados en vídeos de comentarios sobre las imágenes virales, añadieron otra capa de intensidad. En una entrevista que volvió a salir a la luz, declaró: "Quiero ver un mundo en el que ya no utilicemos y maltratemos a los animales como lo hacemos hoy en día, en el que no utilicemos animales en la investigación médica, en el que dejemos de tener animales para el consumo en jaulas diminutas, con las patas temblorosas, llenos de hormonas y antibióticos". La inquietante yuxtaposición de estas compasivas súplicas con la aparente agresividad que ella soportó no hizo más que amplificar la trágica ironía. Otro fragmento viral utilizó imágenes de su primer sueño sobre África y su creencia de que "no quiero que mis bisnietos solo conozcan a los chimpancés, los gorilas, las jirafas y los elefantes a través de los libros, porque, como saben, estamos destruyendo nuestro propio futuro". Cuando se superponían imágenes de chimpancés rodeándola, la narrativa se inclinaba hacia un simbolismo trágico. Una mujer que dedicó su vida a preservar el futuro de estos animales, aparentemente amenazada por ellos al final. El frenesí que rodeó a las imágenes no se debió simplemente a su contenido, sino a lo que representaban. Jane Goodall era una de las últimas figuras vivas de una era de exploración y descubrimiento que parecía casi mítica. Junto con Dian Fossey y Birute Galdikas, era una de las trimates de Leakey, mujeres que redefinieron el estudio de los grandes simios. La historia de Fossey había terminado violentamente en 1985, asesinada en su cabaña de Ruanda, un crimen que puso de relieve la brutalidad de la codicia humana y la caza furtiva. Galdikas continuó su trabajo con los orangutanes, pero nunca alcanzó el mismo nivel de reconocimiento público. Goodall, sin embargo, había ascendido al reino de las santas. Fue nombrada mensajera de la paz de la ONU, recibió innumerables honores y mantuvo una agenda de conferencias por todo el mundo, incluso después de cumplir los 90 años. Su fallecimiento ya se había enmarcado como el final pacífico de una vida monumental y la publicación de las imágenes alteró ese guión. De repente, su muerte se vio envuelta en la duda. ¿Era la causa oficial de muerte natural una tapadera para proteger al mundo de la realidad de que había resultado mortalmente herida en un encuentro con sus chimpancés? El Instituto Jane Goodall negó rotundamente estas afirmaciones, pero Internet se nutre de la desconfianza hacia las declaraciones oficiales. En un entorno en el que florecen las teorías conspirativas, la idea de que se estaba ocultando la verdad se volvió irresistible. Hashtags como #OhGoodallAttack y Hidden Truth se convirtieron en tendencia a nivel mundial, alimentando un sinfín de vídeos especulativos que analizaban cada segundo de las imágenes borrosas. Para añadir más leña al fuego, la muerte de Goodall se produjo en un momento en el que todavía estaba plenamente activa en la vida pública. En septiembre de 2025, solo unas semanas antes de su fallecimiento, había pronunciado discursos sobre la conservación, mostrándose frágil pero decidida. Los videos de estos eventos circularon ampliamente tras su muerte, y el público se maravilló de su claridad de pensamiento y su negativa a jubilarse. Su presencia en eventos juveniles de Roots and Shoots, el programa educativo que ella misma fundó, era prueba de su compromiso inquebrantable. Por lo tanto, la sugerencia de que sus últimos días habían incluido un ataque se percibía como una perturbación impensable de la serenidad que ella proyectaba. No se trataba simplemente de que Goodall hubiera sido agredida, sino de que las imágenes de su agresión amenazaban la mitología de un vínculo armonioso entre humanos y animales que ella había defendido durante toda su vida. A finales de septiembre, solo unos días después de su fallecimiento, las imágenes habían sido analizadas en cientos de reportajes de YouTube, teorías de TikTok y hilos de Twitter. Los medios de comunicación profesionales informaron con cautela sobre el video, a menudo haciendo hincapié en su falta de verificación, pero inevitablemente amplificando su alcance. La BBC, National Geographic y The Guardian publicaron artículos que intentaban volver a centrar la atención en la obra de su vida,
pero la atención del público seguía fija en el clip. Fue un caso de estudio sobre cómo los medios virales reescriben la historia en tiempo real. Para una mujer que había dedicado su vida a redefinir la frontera entre humanos y animales, quizá fuera apropiado, aunque cruelmente irónico, que su última imagen pública quedara atrapada en la ambigüedad entre la fascinación y el miedo. Décadas de conservación. La difusión de las imágenes no fue el final de la historia, sino el punto de partida de una explosión mucho mayor de debate, investigación y conspiración. Lo que comenzó como un clip de 30 segundos se fragmentó pronto en miles de interpretaciones, cada una más elaborada que la anterior, porque la relación de Jane Goodall con los chimpancés siempre había tenido capas de complejidad que se prestaban a la reinterpretación. El público la conocía como la amable científica que se sentaba tranquilamente en los bosques de Gombe con sus cuadernos, pero en los archivos académicos y en sus propios libros había abundantes pruebas de la volatilidad, la agresividad y el peligro de los chimpancés. Lo que hizo que las imágenes fueran impactantes no fue solo la insinuación de que había sufrido daños físicos, sino la forma en que encajaban en las narrativas preexistentes sobre el lado más oscuro de su investigación. Para entender por qué este clip, de entre los millones de videos de animales que se suben a diario, tuvo una repercusión tan explosiva, hay que reconstruir tanto el contenido visible del video como la historia invisible que hay detrás. Los expertos se vieron rápidamente envueltos en el debate, y muchos de ellos invocaron la propia obra publicada por Goodall. En Los chimpancés de Gombe había descrito las guerras entre grupos, la violencia letal y el infanticidio entre los chimpancés, pintando un cuadro de sociedades capaces de crueldad y conflicto, junto con ternura y cooperación. Estos relatos conmocionaron a la comunidad científica en la década de 1970 porque rompían el mito del simio gentil. A medida que los comentaristas resucitaban estos pasajes, la narrativa viral ganaba peso. Si los chimpancés podían matarse entre sí, ¿por qué no dañar a Goodall? Las imágenes parecían confirmar lo que ella siempre había advertido: que antropomorfizar a los chimpancés era peligroso porque ignoraba todo su espectro de comportamiento. Irónicamente, la propia Goodall fue a menudo acusada de antropomorfismo por críticos que creían que nombrar a los chimpancés y describir sus personalidades empañaba la objetividad científica. Pero en retrospectiva, sus advertencias sobre su agresividad eran innegables. La tragedia fue que la narrativa viral transformó esas advertencias en profecía, como si los últimos días de Goodall hubieran sido una sombría representación de los peligros que ella misma había descrito. Las teorías conspirativas que siguieron fueron inmediatas y múltiples. La primera afirmaba que el Instituto Jane Goodall había ocultado deliberadamente los detalles de sus últimas interacciones con los chimpancés, publicando un relato edulcorado de su muerte por causas naturales para preservar su imagen de santa y proteger las fuentes de financiación. Según esta teoría, el instituto temía que la narrativa de Goodall, siendo atacada por chimpancés, devastara la confianza del público, perjudicara las donaciones para la conservación y socavara 6 décadas de trabajo retratando a los chimpancés como seres en peligro de extinción que vale la pena salvar. Los hilos virales especulaban que las imágenes habían sido filtradas por alguien de dentro, tal vez un empleado desilusionado o un denunciante que quería que el público viera la verdad. Hashtags como Tata Shai Cover-up y Leaked Goodall Footage se convirtieron en tendencia, y algunos insistieron en que el tratamiento cauteloso del video por parte de los principales medios de comunicación era prueba de connivencia. Los partidarios de esta opinión señalaron que los comunicados de prensa iniciales sobre su muerte no contenían más detalles que causas naturales, y la rapidez con la que el instituto se apresuró a enfatizar su legado en lugar de las circunstancias. Otra rama de la conspiración acusaba a los gobiernos de estar involucrados. Jane Goodall había sido mensajera de la paz de la ONU, una crítica abierta de la deforestación, el cambio climático y las prácticas agrícolas industriales. Durante décadas se había enfrentado a intereses corporativos y políticos, insistiendo en reformas radicales para proteger el medio ambiente. Para estos teóricos, las imágenes no se referían simplemente a los chimpancés, sino al silenciamiento de una poderosa activista en un momento en que su influencia resultaba inconveniente. Especularon que el vídeo se había publicado estratégicamente para socavar su credibilidad, presentándola como una mujer frágil incapaz de controlar a los mismos animales que defendía. En esta narrativa, se cuestionaba su muerte natural, que se presentaba como una cortina de humo para ocultar algo más siniestro. ¿Por qué, se preguntaban,
había estado tan cerca de chimpancés salvajes a los 91 años? ¿Quién le permitió el acceso sin medidas de seguridad? ¿Y por qué había una cámara grabando en ese preciso momento? Las teorías se convirtieron en sugerencias de incidentes simulados, imágenes manipuladas o incluso operaciones encubiertas para avergonzarla antes de su muerte. Para dar sentido a estas teorías, hay que volver a la dualidad fundamental de la carrera de Goodall: su papel como científica y activista. Como científica, proporcionó al mundo el estudio longitudinal más completo sobre los chimpancés, documentando no solo sus comportamientos, sino también sus linajes, estructuras sociales y culturas. Como activista, utilizó esos descubrimientos para defender que los chimpancés, y por extensión otros animales, merecían derechos, protección y respeto. Esta dualidad siempre generó tensión. Los científicos advertían que la defensa de los animales podía comprometer la objetividad, mientras que los activistas temían que sus relatos sobre la violencia de los chimpancés pudieran dañar la empatía. Las imágenes reavivaron esa tensión en su forma más extrema. Para sus detractores, eran la prueba de que su defensa era ingenua, de que idealizaba a animales peligrosos. Para sus seguidores eran irrelevantes, porque el trabajo de su vida consistía en respetar a los animales en su plenitud, no en domesticarlos. Las conspiraciones florecieron precisamente porque las imágenes aprovechaban esta contradicción sin resolver. Al mismo tiempo, el clip invitó al escrutinio forense de los expertos digitales. Los analistas debatieron si las imágenes habían sido manipuladas, citando discrepancias en la iluminación, las sombras y el audio. Algunos argumentaron que eran auténticas pero incompletas, señalando cortes abruptos que podrían ocultar las consecuencias. Otros especularon que se trataba de imágenes de archivo, quizás de décadas de antigüedad, reutilizadas para que parecieran recientes. La falta de claridad oficial no hizo más que aumentar las sospechas. La negativa del Instituto Jane Goodall a comentar el clip más allá de calificarlo de engañoso fue interpretada por los teóricos de la conspiración como una admisión tácita de su autenticidad. En los ecosistemas en línea, donde la desconfianza hacia las instituciones es la norma, el silencio rara vez se considera una muestra de moderación, sino una prueba de culpabilidad. La tormenta en las redes sociales se cruzó con el auge de la tecnología deepfake, lo que complicó aún más la percepción. Los espectadores se preguntaron si la voz de Goodall en el clip era auténtica o había sido generada artificialmente. ¿Podría ser todo el video una fabricación diseñada para manchar su reputación? El hecho de que hubiera fallecido, sin poder confirmar ni desmentir nada, creó un vacío lleno de conjeturas. En este contexto, las entrevistas que resurgieron adquirieron un nuevo y inquietante significado. En un clip de su aparición en Ellen con motivo de su 85º cumpleaños, reflexionaba sobre la cercanía entre los humanos y los chimpancés, señalando su similitud genética del 98,6%. Son un 98%. Bueno, las personas difieren en un 98,6% según me han dicho, y luego vienen los gorilas y los orangutanes. Los comentaristas en línea relacionaron esto con el video viral del ataque para argumentar que sus palabras presagiaban su caída, que la cercanía entre los humanos y los chimpancés no solo tenía que ver con la empatía, sino también con la capacidad compartida para la violencia. Mientras tanto, los científicos intentaron basar el debate en datos. Recordaron al público que los ataques de chimpancés a humanos, aunque raros, no son desconocidos, especialmente cuando los humanos invaden sus hábitats o cuando se provoca a los chimpancés. Hay casos documentados en Uganda y Sierra Leona en los que los chimpancés han causado lesiones graves. La propia Goodall había observado a chimpancés lanzando piedras a intrusos o atacando a lo que percibían como amenazas. Sin embargo, estos incidentes solían estar contextualizados. No eran actos de agresión aleatorios. Afirmar que Goodall fue atacada mortalmente requería ignorar tanto su experiencia en el manejo de este tipo de situaciones como la clara declaración del instituto de que se trataba de una muerte natural. Pero la conspiración se nutre de pruebas selectivas, y las imágenes, despojadas de su contexto, parecían proporcionar precisamente lo necesario para sostener la narrativa. La cuestión de por qué las imágenes salieron a la luz en ese momento pasó a ser fundamental. Algunos teóricos argumentaron que se había calculado para que coincidiera con su muerte, asegurando el máximo impacto al combinar el homenaje y el escándalo en un solo momento. Otros sugirieron que había estado circulando discretamente durante meses o años, pero que solo se dio a conocer después de su fallecimiento, tal vez por parte de quienes buscaban atención o beneficios económicos. Fuera cual fuera el origen,
El efecto fue difuminar la frontera entre la realidad y los rumores. Jane Goodall, que había dedicado su vida a aclarar la frontera entre los seres humanos y los animales, se vio ahora envuelta en el proceso contrario. Su memoria se vio empañada por la distorsión, y su legado se vio transformado por el ruido viral. También había una dimensión simbólica. Goodall representaba más que la ciencia, encarnaba la esperanza. Su mantra de que cada individuo marca la diferencia se citaba sin cesar en aulas, conferencias y campañas activistas. Por lo tanto, las imágenes golpeaban el corazón de esa esperanza. Si incluso Jane Goodall podía ser dañada por los animales que amaba, ¿qué decía eso sobre la posibilidad de armonía entre los humanos y la naturaleza? Las conspiraciones explotaron este simbolismo, presentándola como una mártir, una voz silenciada o una víctima de la traición de las mismas criaturas que defendía. En todas las versiones, su muerte se convirtió en algo más que personal. Se convirtió en alegórica, en un escenario para proyectar los temores sobre el colapso medioambiental, la arrogancia humana y los peligros del idealismo. La atmósfera conspirativa se extendió más allá de la propia Goodall, envolviendo todo el campo de la conservación. Algunos acusaron a los santuarios de ocultar los peligros del contacto cercano con los animales, argumentando que el modelo de ecoturismo se basaba en ilusiones de seguridad. Otros cuestionaron la ética de décadas de investigación de campo, sugiriendo que habituar a los chimpancés a la presencia humana había desestabilizado sus comportamientos naturales y aumentado el riesgo tanto para los humanos como para los animales. Estas críticas se hacían eco de debates de larga data dentro de la primatología, pero ahora se veían amplificadas por la ira viral. La idea de que el legado de Goodall pudiera reinterpretarse no como un triunfo, sino como una advertencia, ganó fuerza, amenazando con reescribir medio siglo de historia científica en el tribunal de la opinión pública. De esta manera, el clip viral funcionó menos como evidencia de un momento y más como un prisma que refractaba todos los debates sin resolver sobre la ciencia, el activismo, la conservación y la verdad. ¿Era Jane Goodall la figura santa que parecía ser? ¿O su carrera se basaba en una peligrosa idealización? ¿Ocultó el instituto sus verdaderos últimos momentos? ¿O los teóricos de la conspiración estaban explotando el dolor para conseguir clics? ¿Era el vídeo auténtico, escenificado o manipulado? La falta de cierre garantizaba ciclos interminables de especulación. Cada nueva teoría, cada nuevo análisis, cada nueva publicación viral añadía otra distorsión a la narrativa. Así, la segunda parte de esta saga en desarrollo revela no solo las imágenes, sino también el ecosistema en el que se introdujeron. Un ecosistema en el que la verdad compite con los rumores, en el que la ciencia choca con la conspiración, y en el que el legado de una mujer que dedicó su vida a comprender a los chimpancés se reformula en los términos más sensacionalistas, divisivos e inquietantes posibles. Lo que permanece constante a través del ruido es el hecho crudo de que el video viral existe y que su coincidencia con la muerte de Jane Goodall garantiza que quedará para siempre entrelazado con su memoria. Ya sea auténtico o fabricado, se ha convertido en parte de su historia y, en la era digital, la percepción a menudo supera a los hechos. Vida y legado. Las semanas posteriores a la muerte de Jane Goodall se convirtieron en un crisol en el que su legado fue puesto a prueba, remodelado y disputado. Las imágenes virales ya habían reescrito la narrativa de sus últimos días, y ahora la batalla por su memoria se intensificó en los medios de comunicación, el mundo académico y la conciencia pública. En circunstancias normales, la muerte por causas naturales de una científica de 91 años inspiraría homenajes, retrospectivas y un aprecio mesurado. Pero con las imágenes del ataque en circulación, cada conmemoración se convirtió en un espacio disputado. ¿Debía ser recordada como la serena observadora que transformó nuestra comprensión de los chimpancés? ¿O como una advertencia sobre una mujer fatalmente enredada en los peligros de su propio idealismo? La tormenta viral garantizó que no pudiera haber consenso. En cambio, su imagen se fracturó en múltiples versiones contradictorias, cada una anclada en diferentes interpretaciones de las mismas imágenes ambiguas. El duelo público llevó consigo el peso de la contradicción. Las vigilias con velas organizadas por el Jane Goodall Institute atrajeron a miles de personas que leyeron pasajes de sus libros y citaron su mantra de toda la vida. Cada individuo marca la diferencia. Al mismo tiempo, aparecieron manifestantes en estos eventos con carteles que decían «Digan la verdad sobre Gombe» y «No más encubrimientos». Los homenajes en línea estuvieron igualmente divididos.
Las publicaciones de Instagram que celebraban su vida se inundaron de comentarios exigiendo la divulgación del video, mientras que los hilos de Twitter destinados a rendirle tributo se convirtieron en debates sobre si había sido traicionada por sus chimpancés. La intimidad del duelo digital chocó con la viralidad del escándalo digital, creando un entorno surrealista en el que el dolor y la indignación eran inseparables. Los principales medios de comunicación lucharon por encontrar el equilibrio. La BBC publicó un titular, Jane Goodall, una vida de descubrimientos que termina en misterio, que intentaba honrarla al tiempo que reconocía la controversia viral. The Guardian se centró en sus contribuciones científicas, pero señaló de pasada las imágenes no verificadas que daban forma a las narrativas en línea. National Geographic, la revista que en su día construyó su leyenda con imágenes icónicas de ella, y David Greybeard, publicó un extenso obituario que ignoraba por completo las imágenes, lo que provocó críticas por blanquear su historia. Al evitar comprometerse directamente, estos medios confirmaron inadvertidamente las sospechas de un público conspiranoico de que se estaba ocultando la verdad. En una época de desconfianza, el silencio se interpretó como complicidad. Las repercusiones también se extendieron a la comunidad científica. Las universidades que se habían asociado con el Instituto Jane Goodall en trabajos de campo a largo plazo se vieron inundadas de solicitudes de comentarios. Los académicos debatieron si abordar las imágenes les daba credibilidad o si ignorarlas permitía que la desinformación se extendiera sin control. Algunos, en un intento por recuperar el control, hicieron hincapié en que la verdadera medida del legado de Goodall no residía en un solo video viral, sino en las 6 décadas de investigación longitudinal que ella había iniciado. Señalaron su documentación sobre el uso de herramientas, su reconocimiento de las culturas de los chimpancés y su defensa de los derechos de los animales como contribuciones sin parangón. Sin embargo, incluso estas defensas a menudo flaqueaban, porque el público, condicionado por la cultura viral, exigía espectáculo, no matices. Decir que sus logros científicos superaban a un solo clip no sirvió para calmar la curiosidad sobre el clip en sí. Las narrativas conspirativas se hicieron cada vez más elaboradas a medida que pasaba el tiempo sin resolución. Algunos afirmaban que el video mostraba más que un ataque, que documentaba sus últimos momentos reales y que causas naturales era una frase encubierta para disimular lesiones mortales. Otros relacionaban las imágenes con agendas más amplias, alegando que empresas hostiles a su defensa del medio ambiente habían orquestado la filtración para manchar su reputación. Una facción marginal incluso sugirió que las imágenes revelaban una exposición intencionada, que sus ayudantes o colegas la habían puesto en peligro para silenciarla. Estas teorías prosperaron precisamente porque ninguna narrativa autorizada las desplazó. La insistencia repetida del Instituto Jane Goodall en la muerte natural carecía de poder persuasivo en un ecosistema digital diseñado para desconfiar de las declaraciones oficiales. En este entorno, las propias palabras de Goodall resurgieron con una resonancia inquietante. Los fragmentos de las entrevistas se reformularon como advertencias proféticas. En uno de ellos, le dijo a un entrevistador, «Quiero ver un mundo en el que tratemos a los demás animales como deberíamos tratarnos unos a otros». A raíz de las imágenes, los comentaristas declararon que su petición de compasión había sido respondida con traición, que los animales que ella defendía la habían rechazado en última instancia. En otro fragmento, relataba su sueño infantil de ir a África a vivir con los animales y escribir libros sobre ellos, recordando que todos se rieron excepto su madre. Hay que trabajar muy duro para aprovechar todas las oportunidades, pero no hay que rendirse. Inserto en videos conspirativos. Estas palabras se interpretaron como un presagio, una vida de búsqueda incesante que culminó en un final trágico. La recontextualización de su propia voz ilustró la brutal mecánica de la viralidad, en la que el significado no es fijo, sino que se reconfigura sin cesar para servir a nuevas narrativas. Más allá de las conspiraciones, se produjo un ajuste de cuentas más sobrio entre los conservacionistas. Las imágenes, independientemente de su autenticidad, obligaron a debatir sobre los peligros del antropomorfismo, la ética del contacto cercano entre humanos y animales, y los riesgos de crear campañas públicas en torno a iconos. Los críticos argumentaron que la mitología de Goodall siempre había pasado por alto el potencial letal de los chimpancés, creando una imagen de armonía que nunca fue del todo real. Sus defensores
Respondieron que su legado consistía en comprender la complejidad, no en negar el peligro, y que centrarse en un único clip ambiguo distorsionaba décadas de observación equilibrada. El debate puso de relieve una paradoja. Goodall había trabajado incansablemente para humanizar a los chimpancés, pero su muerte, y las imágenes virales que la rodeaban, corrían el riesgo de volver a animalizarlos a los ojos del público como amenazas violentas. Este cambio amenazaba con deshacer los avances en materia de empatía y conservación, precisamente el resultado que ella había dedicado su vida a evitar. Las repercusiones llegaron incluso al ámbito político. Los legisladores de Estados Unidos y Europa, en respuesta a la creciente inquietud pública, propusieron regulaciones más estrictas sobre la interacción humana con los grandes simios, citando las imágenes de Goodall como ejemplo aleccionador. Los santuarios se enfrentaron a un nuevo escrutinio, con periodistas investigando si los protocolos de seguridad eran suficientes. En Tanzania, los funcionarios del Parque Nacional de Gombe se vieron obligados a emitir comunicados para tranquilizar al público y asegurar que la investigación con chimpancés continuaba de forma segura, haciendo hincapié en que ningún turista o investigador corría peligro. Sin embargo, incluso estas garantías reforzaron inadvertidamente la percepción de que había algo peligroso sobre lo que había que tranquilizar. Las repercusiones de un solo vídeo fueron globales y moldearon no solo la percepción, sino también la política. Su legado perdura, pero alterado. Para algunos, sigue siendo la visionaria que redefinió el lugar de la humanidad en el mundo natural. Para otros, es el símbolo del idealismo destruido por la realidad. Para todos, ahora es inseparable de la imagen viral que se difundió en los días posteriores a su muerte. Ya sea santa, víctima o figura conspirativa, pertenece a la historia no tal y como la vivió, sino tal y como la hemos reformulado. Y esa es, quizás, la tragedia final de Jane Goodall, que una mujer que dedicó su vida a revelar la verdad sobre el reino animal, dejó un legado más entrelazado con rumores, especulaciones y mitos que con la claridad que cultivó con tanta paciencia. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.